21 de enero de 1968. El aire denso y húmedo de Vietnam agobiaba a los marines estadounidenses atrincherados en Khe Sanh, una base aislada en el noroeste de Vietnam del Sur. Con cada respiración, el olor a tierra mojada, pólvora y miedo. El rugido distante de la artillería norvietnamita era la banda sonora constante de un asedio que se convertiría en uno de los más brutales de la historia estadounidense. Imagínese allí, bajo el fuego incesante del Viet Cong, con la moral destrozada y la sensación sofocante de que la muerte acechaba en cada sombra, en cada hoja de la densa selva. Era un infierno verde, donde el enemigo era invisible y mortal. Sus francotiradores eran fantasmas con rifles, sus oficiales blancos, que desaparecían antes de que pudiera planificarse un contraataque. El liderazgo del Viet Cong, astuto e implacable, orquestaba ataques coordinados que desmantelaban las defensas estadounidenses poco a poco, siempre un paso por delante. El problema era evidente: cómo combatir a un enemigo que se negaba a ser visto, cuyos líderes operaban en las sombras, asestando golpes precisos y desmoralizadores. Las soluciones convencionales fracasaban estrepitosamente. Las miras telescópicas estándar eran insuficientes en el follaje denso y bajo la niebla constante, y las tácticas de reconocimiento eran fácilmente frustradas. Cada día, más hombres caían, y la desesperanza se profundizaba. En medio de este caos, había un hombre que parecía tan fuera de lugar como su idea: el sargento Elias Vance. Un marine afroamericano, nacido y criado en los pantanos y bayous de Luisiana, Vance no tenía las credenciales de un ingeniero o las tácticas de un estratega militar de academia. Era un tirador experto, con una paciencia legendaria y una intuición aguda para el terreno. Pero más que eso, Vance tenía una mente que veía soluciones donde otros solo veían problemas insolubles. Observando la forma en que operaban los francotiradores del Viet Cong, la manera en que sus oficiales se comunicaban con señales casi imperceptibles, llegó a una conclusión que parecía una locura. La tecnología avanzada no era la respuesta. La respuesta estaba en la simpleza, en aquello que el enemigo subestimaba. Su idea era, por decirlo menos, escandalosa: una mira de francotirador hecha de bambú. Sí, bambú, un trozo hueco de una planta, con lentes rudimentarias encajadas. Sus compañeros y, lo que es más importante, sus comandantes, la rechazaron de plano. «Vance, ¿te has vuelto loco? Esto no es un campamento de Boy Scouts. ¿Quieres que luchemos con juguetes?» Las risas y el escepticismo eran ensordecedores, pero Vance, con su calma inquebrantable, sabía que tenía algo. Había visto lo que nadie más veía: el potencial de la invisibilidad y de la adaptación. La idea, que parecía una aberración, una afrenta a la tecnología militar moderna, estaba a punto de cambiar el curso del asedio de Khe Sanh de una forma que nadie podría haber previsto. Lo que sucedió después conmocionó a todos y se convertiría en una leyenda susurrada entre los marines, una historia de cómo el ingenio de un hombre, con los materiales más humildes, desestabilizó a una fuerza enemiga formidable. Quédese hasta el final, porque lo que ocurrió después dejó a todos boquiabiertos. Khe Sanh era un símbolo de la resistencia estadounidense, un puesto avanzado vital cerca de la zona desmilitarizada, pero también una trampa mortal. El Viet Cong y el Ejército Popular de Vietnam habían rodeado la base con decenas de miles de soldados, artillería pesada y una red de túneles y trincheras que convertían cualquier movimiento estadounidense en un riesgo calculado de muerte. La niebla matutina, las lluvias incesantes y la densa vegetación ofrecían una cobertura perfecta para los francotiradores enemigos, que parecían surgir de la nada y desaparecer sin dejar rastro. El principal problema era la capacidad del Viet Cong para coordinar sus ataques y mover a sus oficiales con impunidad. Usaban el terreno a su favor, explotando cada pliegue y sombra, y sus comunicaciones eran tan sutiles que resultaban casi imposibles de interceptar o rastrear visualmente con el equipo óptico estándar. Las miras telescópicas militares, aunque potentes, eran pesadas, voluminosas e, irónicamente, podían reflejar la luz solar, delatando la posición de un tirador estadounidense. Además, el enfoque y la profundidad de campo no eran ideales para el entorno constantemente cambiante de la selva.
Esta limitación tecnológica, combinada con la astucia del enemigo, estaba costando vidas preciosas. Las patrullas eran masacradas, los puestos de observación eran blancos fáciles y la moral se hundía con cada día de asedio. Era una guerra de nervios, donde el enemigo tenía la ventaja de la invisibilidad y la sorpresa, y los aliados estaban atrapados en una telaraña de fuego e incertidumbre. El sargento Elias Vance, un marine afroamericano de 28 años, no era el tipo de hombre que encajaba en los moldes militares. Nacido en una pequeña comunidad rural cerca de Baton Rouge, Luisiana, pasó su infancia cazando y pescando en los pantanos, desarrollando una agudeza visual y una paciencia que pocos poseían. Podía permanecer inmóvil durante horas, observando la vida silvestre, aprendiendo los patrones de movimiento, los sonidos sutiles del bosque. Su educación formal era mínima, pero su educación en la naturaleza era incomparable. Antes de alistarse, trabajaba como barquero y guía de caza, donde aprendió a leer el terreno, a predecir el movimiento de sus presas y a usar el entorno a su favor. Cuando la guerra de Vietnam lo convocó, Vance trajo consigo no solo sus habilidades de tirador, sino también una mente pragmática y desprovista de prejuicios tecnológicos. Veía el campo de batalla como un pantano gigante, y al Viet Cong como una especie de presa astuta. Fue en Khe Sanh donde su experiencia de vida chocó con la brutalidad de la guerra. Vio la desesperación en los ojos de sus compañeros, la impotencia ante los francotiradores enemigos que los eliminaban uno por uno. Notó que los tiradores del Viet Cong utilizaban miras rudimentarias, pero eran increíblemente efectivos porque se mimetizaban perfectamente con el entorno. Observó también que los oficiales del Viet Cong eran particularmente difíciles de identificar y apuntar, moviéndose con una furtividad casi sobrenatural, comunicándose a través de señales que eran casi imperceptibles a simple vista o a través de las miras convencionales. Vance comenzó a experimentar, primero con binoculares improvisados, luego con lentes sacadas de equipos dañados. Sabía que necesitaba algo que ofreciera un campo de visión más amplio y un perfil más bajo, algo que no reflejara la luz y que fuera fácil de camuflar. Necesitaba algo que le permitiera convertirse en un fantasma tan eficaz como sus enemigos. Cuando presentó su idea de una mira de bambú, la reacción fue inmediata y desdeñosa. «Estás en la guerra, Vance, no en una clase de manualidades», gritó un teniente. Otro lo llamó el mecánico loco del pantano, un apodo que él llevaría con una sonrisa silenciosa. Pero la persistencia de Vance era tan profunda como sus raíces en el pantano. Sabía que la solución no estaba en más metal y cristal complejos, sino en la simplicidad engañosa de un material natural, ligero y abundante. Había identificado el problema, y ahora, contra todas las objeciones, estaba decidido a forjar su propia respuesta. Al sargento Vance no le importaban las risas ni las miradas condescendientes. La selva, para él, era una extensión de su propia casa en los pantanos, un lugar donde el ingenio y la observación eran las monedas más valiosas. Sabía que el problema con las miras convencionales no era la falta de potencia, sino la falta de discreción y adaptabilidad. La luz reflejada por las lentes de cristal, el volumen que impedía el camuflaje perfecto, la rigidez del equipo en un entorno que exigía fluidez. La mira de bambú no era una excentricidad, era una síntesis de su vida, de su comprensión de la naturaleza. Comenzó a trabajar en secreto durante las pocas horas de descanso que permitía el asedio. Su laboratorio era un rincón oscuro de una trinchera, iluminado solo por la tenue luz de una linterna cubierta. Los materiales, una colección improvisada de basura que la mayoría ignoraría. El bambú, abundante alrededor de la base, fue su primera elección. Necesitaba un trozo que fuera recto, resistente y con el diámetro adecuado para encajar las lentes. Las lentes, las obtuvo de binoculares rotos, de cámaras fotográficas dañadas e incluso de un telescopio de juguete hallado entre las pertenencias de un soldado que ya no volvería. Con meticulosa paciencia, las lijó y pulió con arena fina y un trozo de tela, hasta que la distorsión se minimizó y la claridad se maximizó. El proceso de construcción fue una prueba de su tenacidad. Con un cuchillo de combate y un trozo de alambre calentado,
Vance moldeaba el bambú, raspando el interior para crear el diámetro exacto para cada lente. El sellado, crucial para proteger las lentes de la humedad y el polvo de la selva, lo hizo con resina de árboles locales y trozos de goma de neumáticos viejos, aplicados con cuidado quirúrgico. Creó un sistema telescópico rudimentario, donde un tubo de bambú más pequeño se deslizaba dentro de uno más grande, permitiendo un enfoque manual. El camuflaje era parte integral del diseño. Pintó el exterior con barro y ceniza, mimetizándolo perfectamente con el entorno. En pocas noches de trabajo incansable, con el sonido distante de morteros como banda sonora, tuvo su primer prototipo. Sin embargo, las pruebas iniciales fueron desastrosas. La primera mira se rajó bajo la presión, las lentes se empañaron con la humedad y el enfoque era impreciso. «Te lo dije, Vance, es una locura», tronó el capitán Miller al ver a Vance tratando de ajustar su creación. «Estás perdiendo un tiempo que podríamos usar para algo útil. Esto no es un juego de niños». El capitán, un hombre pragmático y exhausto por la guerra, veía la innovación de Vance como una distracción peligrosa. El escepticismo era la regla, no la excepción. Los marines que antes se reían, ahora lo miraban con lástima, creyendo que el estrés del asedio finalmente había quebrado al sargento Vance. Pero Vance no se rendía. Cada fallo era una lección. Notó que el bambú necesitaba estar más seco, ser más resistente. Aprendió que la resina, si se calentaba correctamente, creaba un sellado casi perfecto. Se dedicó a refinar el mecanismo de enfoque usando pequeños anillos de cuero para un deslizamiento más suave y preciso. Sabía que no podía permitirse fallar de nuevo, no solo por su reputación, sino por las vidas que se estaban perdiendo. La presión del tiempo era abrumadora. Cada día de asedio significaba más bajas, más moral destruida. La guerra no esperaba por la perfección. Trabajó en silencio, probando su mira en blancos improvisados en la oscuridad de la noche, ajustando, puliendo, perfeccionando. Su determinación era un fuego silencioso, alimentado por el recuerdo de los compañeros caídos y por la convicción inquebrantable de que había un camino. Persistió, ignorando las miradas de desaprobación y los comentarios mordaces. Con cada prototipo, la mira de bambú se volvía más robusta, más eficaz. El campo de visión, aunque no tan amplio como el de una mira moderna, era increíblemente nítido, y la ausencia de reflejo la hacía casi indetectable. Vance estaba forjando un arma que nadie esperaba, un arma nacida de la necesidad y de la visión de un hombre que se negaba a aceptar lo imposible. La siguiente fase no sería una prueba en el campo de tiro, sino en el brutal calor de la batalla, donde el destino de muchos dependería de aquella idea que todos llamaban locura. La noche del 28 de enero de 1968 trajo consigo un aguacero torrencial, transformando las trincheras de Khe Sanh en ríos de barro y desesperación. Bajo el manto oscuro y la cortina de agua, los marines sabían que un ataque era inminente. Los sonidos de la selva, amortiguados por la lluvia, eran traicioneros. Cada crujido, cada susurro de hoja podía ser el presagio de la muerte. La radio crepitaba con informes fragmentados de movimiento enemigo. El Vietcong, como siempre, usaba el clima a su favor, buscando la invisibilidad total para un ataque coordinado. En su puesto de observación avanzado, un nido de búhos improvisado entre raíces y follaje denso, el sargento Vance se posicionaba. No llevaba la mira estándar, pesada y reluciente. En sus manos estaba la mira de bambú, su prototipo final, camuflada y casi invisible contra el verde y marrón de la selva. A su lado, el cabo Jenkins, un joven recluta asustado, miraba a Vance con una mezcla de curiosidad y pavor. «Sargento, ¿qué es esa cosa?», susurró, señalando la mira. Vance solo sonrió, una sonrisa sombría que no alcanzaba sus ojos. «Nuestra mejor oportunidad, hijo». Apenas las palabras salieron de su boca, la selva explotó. Ráfagas de AK-47 rasgaron el aire, seguidas por el chasquido seco de morteros. El ataque había comenzado. Las defensas estadounidenses respondieron con una cacofonía de fuego, pero era un tiro a ciegas. El enemigo estaba en todas partes, pero en ningún lugar, moviéndose como sombras sus francotiradores, eligiendo blancos con precisión mortal.
En pocos minutos, la línea de frente estaba destrozada y la orden de retirarse a posiciones secundarias ya estaba siendo considerada. El capitán Miller, a través de la radio, gritaba órdenes desesperadas, su voz cargada de frustración. «No puedo ver a esos desgraciados. Nos están flanqueando». Vance, por otro lado, estaba en su elemento. Con la mira de bambú presionada contra su ojo, barría el perímetro. La falta de reflejo de la lente, el color opaco del bambú, la ligereza del instrumento, todo jugaba a su favor. No estaba buscando siluetas en movimiento, sino patrones, anomalías sutiles en el paisaje que solo un ojo entrenado y una herramienta adaptada podían discernir. Y entonces lo vio. A través del follaje denso, a casi 300 metros, un movimiento casi imperceptible. No era un fusilero común, sino un oficial del Viet Cong, usando rápidas señales manuales para coordinar un pelotón que se preparaba para una maniobra de flanqueo. El oficial llevaba un sombrero distintivo y cargaba un mapa enrollado, señales claras de su importancia. Con calma gélida, Vance ajustó la mira, el enfoque manual de bambú deslizándose suavemente. La imagen era sorprendentemente clara, sin el brillo o la distorsión de las miras convencionales bajo la lluvia. Apuntó, contuvo la respiración y disparó. El chasquido del rifle fue amortiguado por la batalla, pero el oficial cayó. El pelotón del Viet Cong, sin la coordinación de su líder, dudó. Pero la lucha estaba lejos de terminar. En cuestión de segundos, Vance barrió el área de nuevo. 2 oficiales más, uno de ellos con una radio de comunicación, fueron identificados y abatidos, uno tras otro, casi rítmicamente. La mira de bambú le permitía ver lo que era invisible para los demás, los pequeños detalles que delataban la jerarquía y el mando enemigo. El impacto fue casi instantáneo. El ataque coordinado del Viet Cong comenzó a desmoronarse. El pelotón que estaba flanqueando la posición estadounidense se desorientó, sus movimientos descoordinados. El fuego enemigo disminuyó drásticamente en intensidad y precisión. Los marines estadounidenses, que momentos antes estaban retirándose en pánico, se dieron cuenta del cambio. «¿Qué demonios pasó?», gritó un sargento. «Están retrocediendo. Su fuego está desorganizado». El capitán Miller, perplejo, vio la oportunidad y gritó órdenes para un contraataque. La línea de frente, que parecía perdida, fue estabilizada. Vance, en silencio, continuó barriendo la selva, eliminando a otro francotirador enemigo que intentaba reagruparse. Aquella noche, la mira de bambú salvó la posición. Cuando la batalla amainó con la llegada del amanecer, el capitán Miller, con la voz ronca y los ojos desorbitados, se arrastró hasta la posición de Vance. «Vance, ¿qué hiciste allí?», preguntó sin aliento. Vance, limpiando el barro de su mira, solo respondió: «Vi, capitán, los vi». Miller examinó la mira de bambú con una mirada que había cambiado de desdén a una admiración incrédula. Esa cosa de bambú funcionó. El reconocimiento inicial fue un susurro, pero el silencio respetuoso que siguió valió más que cualquier medalla. La noticia se extendió como un incendio. El sargento Vance, el mecánico loco del pantano, había cambiado el curso del juego. Esa noche, al menos 20 oficiales y francotiradores del Viet Cong fueron neutralizados directamente por la mira de bambú de Vance, desmantelando la columna vertebral de un ataque que habría sido catastrófico. El número de vidas salvadas era incalculable, pero la moral de las tropas, antes en ruinas, comenzó a recuperarse. La idea loca de Vance había demostrado ser, en el fragor de la batalla, la más ingeniosa de las innovaciones. La aurora que siguió a aquella noche infernal en Khe Sanh no trajo solo el cese al fuego temporal, sino también un silencio cargado de asombro y una nueva esperanza. Los marines, exhaustos y embarrados, miraban al sargento Vance no ya con lástima o burla, sino con una muda reverencia. El cabo Jenkins, que lo había presenciado todo, no podía dejar de contar la historia, con los ojos desorbitados por la incredulidad y la admiración. La mira de bambú, antes motivo de chanza, se convirtió en un objeto de leyenda, un susurro que corría por las trincheras húmedas y los búnkeres fortificados. El capitán Miller, un hombre que rara vez mostraba emociones más allá de la dureza exigida por la guerra,
convocó a Vance a su tienda a la mañana siguiente. El olor a café fuerte y sudor llenaba el aire bochornoso. Miller no gritó, no cuestionó, solo miró a Vance con una intensidad que el sargento nunca había visto. «Vance», comenzó con voz áspera, «tus informes, tus bajas, son imposibles con el equipo que tenemos. Explícate». Vance, con su calma habitual, colocó la mira de bambú sobre la mesa improvisada, un objeto simple y rústico que parecía totalmente fuera de lugar en medio de los mapas militares y las radios de comunicación. Explicó su lógica, la necesidad de discreción, la adaptabilidad al entorno, la ausencia de reflejo. Explicó cómo la claridad y el campo de visión optimizado para la selva le permitían discernir detalles que las miras estándar simplemente no captaban. Miller tomó la mira dudando y se la llevó al ojo. La barrió por el paisaje exterior notando la sorprendente claridad y la ligereza. Al principio, el escepticismo aún flotaba, pero los hechos de la noche anterior eran irrefutables. El ataque coordinado del Vietcong había sido desmantelado de una forma que desafiaba cualquier explicación convencional. 20 oficiales y francotiradores enemigos eliminados en una sola noche, en el apogeo de un ataque, significaba una desarticulación crítica de la cadena de mando enemiga. Aquello no era un golpe de suerte, era el resultado de una ventaja táctica decisiva. La noticia, sin embargo, no fue bien recibida en todas las esferas. Los informes preliminares sobre el éxito de una mira improvisada de bambú fueron recibidos con desconfianza e incluso desdén por los oficiales de mayor rango en la retaguardia. Quiere decir que un sargento de campo, con un trozo de bambú y lentes de chatarra, hizo lo que nuestros millones de dólares en tecnología no lograron, habría dicho un general en Saigón con tono de burla. La idea de que una solución tan rudimentaria pudiera ser eficaz era una afrenta a la doctrina militar y a la industria de defensa. Muchos lo veían como una excusa barata de un comandante de campo desesperado. Pero la realidad en el frente era innegable. En los días y semanas que siguieron, el sector defendido por Vance y su unidad experimentó una notable caída en las bajas por francotiradores enemigos y una disminución en la eficacia de los ataques coordinados del Vietcong. La moral de la tropa, que antes estaba hecha añicos, comenzó a recuperarse. Vance, ahora con la autorización, aunque reacia, del capitán Miller, comenzó a construir más miras. Enseñó a algunos de sus compañeros francotiradores a hacer y usar las suyas propias. El mecánico loco del pantano se había convertido en el fantasma de Khe Sanh. La mira de bambú, que antes era una vergüenza, ahora era un arma secreta, un símbolo de resistencia e ingenio. Cada día, más oficiales del Vietcong eran neutralizados, más ataques eran desorganizados antes incluso de que ganaran toda su fuerza. El enemigo comenzó a sentir el cambio. Sus francotiradores, antes confiados en su invisibilidad, ahora eran cazados. Sus oficiales, que se movían con impunidad, ahora se convertían en blancos. La desestabilización del mando del Vietcong era palpable, y sus ataques perdieron la coordinación y la eficacia que los hacían tan mortales. Estimaciones conservadoras sugerían que en menos de un mes, la mira de bambú de Vance había contribuido a salvar cientos de vidas estadounidenses, no solo por las bajas directas, sino por la desmoralización y desorganización que imponía al enemigo. La prueba estaba en las estadísticas. Mientras otras unidades en Khe Sanh continuaban sufriendo bajas pesadas, el número de muertos y heridos en el sector de Vance disminuía de forma consistente. La mira de bambú ya no era una anomalía, sino una herramienta vital, una innovación que, en las manos adecuadas, estaba cambiando el curso de una guerra de francotiradores y tácticas de guerrilla. La resistencia inicial de la alta cúpula comenzó a ceder ante los resultados irrefutables. Ya no podían ignorar el hecho de que una solución simple, nacida de la necesidad y la genialidad de un sargento, estaba marcando una diferencia monumental. La historia de Elias Vance y su mira de bambú se estaba convirtiendo en una leyenda viva, un testimonio del poder de la innovación en medio del caos de la guerra, y el asedio, que antes parecía una batalla perdida, comenzaba a tener un punto de inflexión inesperado. La leyenda de Elias Vance y su mira de bambú
No podía ser contenida por las paredes de una tienda de mando o por los informes burocráticos que intentaban minimizar la anomalía. La historia se extendió como el fuego en paja seca, llevada por los susurros de los marines que habían sobrevivido a la noche del 28 de enero, y luego por aquellos que vieron sus propias patrullas regresar intactas, sus líneas de defensa mantenidas. De boca en boca, de trinchera en trinchera, la hazaña de Vance se convirtió en un faro de esperanza en medio de la oscuridad del asedio. Otros francotiradores, desesperados por una ventaja contra el enemigo invisible, comenzaron a buscar a Vance. Querían aprender, querían replicar. Vance, con su paciencia inquebrantable, comenzó a enseñar. No había un manual oficial, ni un curso formal. Era una transmisión de conocimiento de la selva, de hombre a hombre, bajo la mirada vigilante de la guerra. Les mostraba cómo elegir el bambú correcto, el más seco, el más resistente. Enseñaba a lijar las lentes con cuidado, a sellar las uniones con resina y goma. El mecánico loco del pantano se había transformado en un mentor, y su mira de bambú en un símbolo de resistencia e ingenio. No pasó mucho tiempo antes de que miras similares, cada una con sus propias imperfecciones y adaptaciones, comenzaran a surgir en otras posiciones de Gesang. El impacto fue inmediato y transformador. El Vietcong, acostumbrado a operar con impunidad, comenzó a notar el cambio. Sus oficiales, antes intocables en sus maniobras de flanqueo y coordinación de ataques, ahora eran blancos. Sus francotiradores, que confiaban en el reflejo de las miras estadounidenses para identificar a sus víctimas, ahora se enfrentaban a un enemigo que parecía surgir de la nada, sin brillo, sin rastro. La desestabilización del mando del Vietcong era palpable. Sus ataques perdieron la coordinación, la eficacia. La moral, antes alta, comenzó a erosionarse a medida que sus líderes eran sistemáticamente neutralizados. Se vieron obligados a cambiar sus tácticas, a comunicarse de formas aún más discretas, a operar con un miedo constante a que el fantasma de Khe Sanh estuviera observando. Aún así, la alta cúpula militar en Saigón se mantuvo escéptica. La idea de que una herramienta improvisada, hecha de materiales rudimentarios, pudiera ser más eficaz que millones de dólares en investigación y desarrollo era un golpe a la arrogancia tecnológica. Pero los informes de campo, antes ignorados, comenzaron a acumularse con una frecuencia y consistencia imposibles de pasar por alto. El general Westmoreland, comandante de las fuerzas estadounidenses en Vietnam, recibió un resumen detallado de los eventos inusuales en Khe Sanh. Las estadísticas no mentían. El sector de Vance, y ahora otras áreas que adoptaban su método, presentaba una caída dramática en las bajas por francotiradores y una mejora en la capacidad de respuesta a los ataques enemigos. Finalmente, un coronel del Comando de Inteligencia, el coronel Samuel Thorne, un hombre de mente abierta y reputación impecable, fue enviado a Khe Sanh para investigar personalmente. Esperaba encontrar una historia exagerada, tal vez un golpe de suerte. En su lugar, encontró a un sargento Vance tranquilo y determinado, rodeado por francotiradores que juraban por la eficacia de sus miras de bambú. Thorne pasó días en el campo, observando a Vance en acción, siendo testigo de la precisión quirúrgica con la que el sargento identificaba y neutralizaba blancos que eran invisibles a través de miras convencionales. Vio la mira de bambú en acción, ligera, furtiva y mortal. El informe del coronel Thorne fue un punto de inflexión. No solo confirmó la eficacia de la mira de bambú, sino que también elogió el ingenio y la adaptabilidad de Vance. No es la tecnología lo que gana la guerra, escribió Thorne en su informe confidencial, sino la mente que la empuña. El sargento Vance demostró que la innovación no tiene patente, ni coste, ni color. La recomendación de Thorne fue clara. Aunque no se podía encargar 5 0 copias de un instrumento artesanal, el principio detrás de la innovación de Vance debía ser estudiado y, lo que es más importante, el método de improvisación y camuflaje debía ser diseminado entre las unidades de francotiradores de élite. No hubo una orden oficial para la producción en masa de miras de bambú, sino una directriz informal, basada en las observaciones de Thorne y en los resultados innegables, que alentaba a los marines a adaptar
e innovar con recursos locales. La historia de Vance, antes ridiculizada, se convirtió en una inspiración. Estimaciones postoperacionales sugirieron que, en el apogeo del asedio, la metodología de Vance contribuyó a la neutralización de más de 150 oficiales y francotiradores de élite del Viet Cong, desmantelando la columna vertebral de innumerables ataques y, crucialmente, salvando cientos, quizás miles, de vidas estadounidenses. La mira de bambú no solo cambió el curso del juego en Khe Sanh, sino que plantó la semilla de una nueva forma de pensar sobre la guerra de guerrillas, que la simpleza y el ingenio pueden, a menudo, superar la complejidad de la tecnología. El asedio de Khe Sanh, antes un símbolo de desesperación, se convirtió en un testimonio del espíritu indomable y la capacidad de innovación que surge en los momentos más oscuros. Tras el asedio de Khe Sanh y el final de la guerra, el sargento Elias Vance, el fantasma de Khe Sanh, regresó a Luisiana, al anonimato de los pantanos y bayús de donde vino. No hubo grandes desfiles en su honor ni titulares en periódicos nacionales sobre su invención de bambú. Su historia, contada solo en susurros entre marines y en informes militares confidenciales, se convirtió en una leyenda, un mito de ingenio y supervivencia. Recibió condecoraciones por su valentía y servicio, incluyendo la Estrella de Plata, pero se mantuvo humilde, prefiriendo la tranquilidad de su tierra natal a la gloria efímera. Vance retomó su vida como barquero y guía de caza, un maestro en leer la naturaleza, ahora con la sabiduría silenciosa de quien había visto la guerra desde una perspectiva única. La mira de bambú, su instrumento de guerra, no fue preservada en museos de tecnología militar. Se perdió en la niebla de la historia, una herramienta que cumplió su propósito y luego desapareció, como muchas otras improvisaciones de guerra. Sin embargo, su legado es inmortal. La historia de Vance demostró que la persistencia vence al escepticismo, que la simpleza puede superar la complejidad y que la verdadera innovación a menudo reside en la capacidad de ver el mundo desde una perspectiva diferente, sin las ataduras de las convenciones. La lección era clara. En medio de la más oscura adversidad, la mente humana sin restricciones puede forjar la victoria con los recursos más humildes. La mira de bambú es un testimonio eterno de que las mayores hazañas no provienen de la tecnología más avanzada, sino del ingenio y el espíritu indomable de aquellos que se atreven a desafiar lo imposible. Esta historia nos recuerda que en cualquier batalla, ya sea en el campo de guerra o en los desafíos de la vida cotidiana, la solución más eficaz puede estar en aquello que es más simple, más adaptable, más humano. Que la próxima vez que se encuentre con un problema aparentemente insoluble, recuerde al sargento Elias Vance, el hombre que vio un arma donde otros solo veían un trozo de bambú. ¿Qué haría usted con su propio bambú? Piénselo.